¿Qué es un cuadrilátero? Es una figura que se da por la unión de 4 puntos. Recordemos, no son colineales, sino tienen que ser no colineales, no pertenecer a la misma línea. Esos 4 puntos unidos conforman 4 lados, lado AB, BC, CD, DA. Estos serían llamados las partes de un cuadrilátero, ¿no? Los cuales son los lados del cuadrilátero. Los puntos A, B, C, D son los vértices. Un cuadrilátero, por el mismo prefijo cuadri, tiene 4 lados y tiene 4 ángulos a su vez. Tenemos 2 tipos de cuadriláteros. Pueden ser convexos y no convexos. ¿Qué diferencia hay entre un convexo y no convexo? A ver, alguien que se recuerde, que participe. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, un cuadrilátero convexo, todos sus ángulos son menores a 180. Pero en un cuadrilátero cóncavo, uno de sus ángulos es mayor que 180. Este de acá, el ejemplo de la derecha, o sea, este cuadrilátero, este cuadrilátero es un cuadrilátero convexo. ¿Cómo sería un cuadrilátero cóncavo? De esta forma. Miren, vamos a graficarlo, luego lo vamos a borrar. Así. Más o menos como un boomerang. Así. Donde uno de sus ángulos puede ser de repente 30, el otro puede ser 40, el otro puede ser 50, y el de acá, porque hay un angulito interno también, recuerden, son 4 ángulos, este ya no valdría un ángulo agudo, sería un ángulo tampoco obtuso, sería mayor, sería un ángulo cóncavo, ¿ok? El no convexo también se le conoce como cóncavo, o sea, mayor de 180. Esto de acá es muy fácil de hallar, ¿no? Solamente restamos 360 menos esa suma, 90 más 30 son 120, 300 menos 120, 240. Entonces ese angulito de adentro valía 240. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es la propiedad que cumple todo cuadrilátero? Que sus ángulos internos suman 360. ¿Cómo lo podemos deducir? Chicos, recuerdan que hicimos la propiedad del triángulo, ¿no? ¿Cómo sumaban los 3 ángulos de mi triángulo 180? Allá, yo agarraba, hacía una paralela y decía, estos dos son correspondientes. Entonces, si esto vale alfa, acá también vale alfa. Si este vale beta, beta, por la z, este de acá también tendría que valer beta, y un ángulo obtuso o todo ángulo obtuso vale 180. ¿Ya? De igual forma se puede hallar. Eso de ahí ya está demostrado. La suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180. Ahora, ¿cómo lo hago en mi cuadrilátero? Fácil. Tengo mi cuadrilátero, cualquier tipo de cuadrilátero. En este caso vamos a hacer de un convexo. Lo parto en 2. ¿Cómo lo parto? Lo divido en 2. Sí. Ya. ¿Y qué obtengo? Obtengo 2 triángulos. Mi triángulo de la parte de arriba, mi triángulo 1, y mi triángulo de la parte de abajo, mi triángulo 2. Yo quiero saber la suma de los ángulos. Bueno, ¿cuánto sería alfa más beta más teta más A más B más C? Sería del triángulo 1, su suma sería 180, del triángulo 2 también 180. Entonces, en total, ¿cuánto me sumarían todos los ángulos? 180 más 180, 360. Ya está. Tú sabiendo la demostración de un triángulo, ya sabes la demostración de la suma de ángulos de un cuadrilátero. Listo. Esto de acá no te olvides. Esto es súper importante. ¿Qué más? A ver. Las diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? Tiene 2. ¿Qué son las diagonales? Son la unión de 2 vértices opuestos. Por ejemplo, cuando yo uno A y C, o cuando yo uno B y B. Y A y B, no, A y B no pueden ser. Está bien que sean la unión de 2 vértices, pero no están opuestos, están en la misma línea. En cambio, A y C no están en la misma línea de tu cuadrilátero. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? 2 nada más. Ya está. Esa es la notación. Este pequeño cuadrilátero chiquitito. Esa es la notación de un cuadrilátero y se le pone todos sus vértices. ¿Qué más? La clasificación. Nosotros tenemos diferentes tipos de clasificar a los cuadriláteros. Vamos a empezar esta clasificación. Vamos a dividirla en 3 partes.
trapezoide, trapecio y paralelogramo. Me dirán, pero yo no veo el cuadrado ahí, yo no veo el rectángulo. Es que el rectángulo, el cuadrado, están dentro de lo que es el paralelogramo. Ay, pero usted está diciendo trapezoide, trapecio. Yo no veo el rombo. También el rombo está dentro de una de esas clasificaciones. Yo no veo el romboide, también está dentro de otra. Entonces, hay que solamente darnos cuenta que existen tres, y los demás que conocemos que son muy comunes, cuadrilátero, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, están dentro de una clasificación. Okay, vamos primero por el trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? Es aquel cuadrilátero convexo que no tiene lados opuestos paralelos, pudiendo ser simétrico cuando una de sus diagonales es parte de la mediatriz. Ya sabemos qué cosa es mediatriz. Recordemos, una mediatriz es una recta que parte en dos a un lado, la otra diagonal. Caso contrario, es un trapezoide asimétrico. Acá estamos viendo los dos tipos. Entonces, ¿qué es un trapezoide? Es un cuadrilátero, dentro de la clasificación de cuadriláteros, que no tiene lados opuestos paralelos. Ah, ya. Entonces, ninguno de estos es paralelos. Ninguno de estos, por ejemplo, AB con DC, no son paralelos. ¿Qué significa que no sean paralelos? En algún momento se van a llegar a cortar si yo los prolongo. Forman un triángulo, ¿ven? ¿Qué más se podrían significar paralelos? Profesora, cuando eran paralelos, si yo asumo que estos dos son paralelos, yo podría decir que este angulito más este, por ángulos entre paralelos, suma 180. En este caso no. No aplica esa propiedad para el trapezoide. Entonces tú puedes diferenciar lo que aplica y lo que no aplica. ¿Cuándo es simétrico? Cuando una de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra diagonal. A ver, me está mareando. Simplemente así, chicos. Si yo trazo mis diagonales de mi trapezoide, y encuentro que estos dos son igualitos, entonces ese es un trapezoide simétrico. Si mis dos laditos que están acá, por ejemplo, BC y DC son iguales, ese es un trapezoide simétrico. Recordemos, esto de acá es la mediatriz. Vamos a ponerle un nombre, ¿ya? Vamos a llamarle L a esa recta y vamos a designarla como mediatriz. Ya está. ¿Qué más? ¿Y qué es trapezoide asimétrico? Simplemente es un trapezoide que carece de muchas propiedades. Ese trapezoide no es muy usado ya que no tiene muchas propiedades y en los problemas, la mayoría de problemas van a pedir trapezoide simétrico. No se usa mucho, lo único que tienes que saber es que posiblemente si te dan algún tipo de este problema, bueno sería prolongar para poder hallar un ángulo común. ¿Qué más podríamos hacer acá? La suma de los ángulos de tu triángulo, o que los dos opuestos, podrías aplicar la propiedad del pescadito, mira acá. O sea, ¿se pueden aplicar propiedades? Sí. Puedes aplicar también que la suma de dos internos me da el externo, pero si trazas, ¿no? Entonces, lo más usado es el trapezoide simétrico. El trapezoide asimétrico no tanto, pero también es usado. A ver, vamos ahora con el trapecio. Ahora vamos a parar un poquito esto. Vamos a ver lo que es el trapecio. Al igual, el trapecio es un cuadrilátero. Tiene 4 lados. Es aquel, acá miren, dice equilátero, que tiene un par de lados opuestos paralelos. Acá, como se han dado cuenta, es aquel cuadrilátero, ¿ok? No es equilátero. Es aquel cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos, los cuales son las bases del trapecio. Ya está, son las bases del trapecio. ¿Cuáles serían esos paralelos? Acá están, bases, BC y AC. Paralelos, recordemos, este es el simbolito de paralelos. BC con AD son paralelos. Vamos a resaltarlos de rojo. BC y AD. ¿Cómo se llaman estos trapecios? Digo, estas bases, ¿cómo se llaman? Estos lados, ¿cómo se llaman? Se llaman bases. Apaguen su cámara, chicos, porque están saliendo en vivo y en directo a YouTube. No se olviden. ¿Ya? ¿Cómo se simboliza? Así. Ese es el simbolito de un trapecio. Tienen sus bases BC y AD. ¿Cuáles serían los lados no paralelos? Hay dos paralelos que son BC y AD, llamados bases, y hay dos no paralelos, que son lados. Serían AD
y BD. A estos tipos de trapecios es común sacarles la altura. ¿Para qué? Para ayudarnos con este angulito de 90 y formar a veces triángulos notables. Acá se cumple un teorema, el teorema de la base media. Al igual que en un triángulo, ¿se acuerdan? Cuando teníamos dos laditos iguales, bueno, cortábamos y formábamos dos iguales, acá está 1, 2, y por el otro lado acá 1, 2 también iguales. Cuando cortábamos, hacíamos el teorema de la base media. Acá es similar, solamente que ya no tenemos una base, ya tenemos dos bases. Entonces, ya no sería la base media, sino sería la semisuma de las bases. ¿Cuál sería la propiedad? Que la base media, que es esta de acá, es igual a la semisuma de las bases. Ya está. Profesora, acá hay otra cosa, me dice una resta. Sí, también hay otro. Vamos a ponerle la Q acá, porque le faltaba ponerle. PQ, ¿qué es la PQ? Esto de acá. ¿Y qué es eso? Es un segmento que se forma cuando tú trazas las diagonales, de A hasta C y de B hasta D. Tú trazas las dos diagonales de tu triángulo, ¿qué vas a formar? Vas a formar también un pequeño segmento. ¿Dónde? En la base media, recuerda, tiene que ser en la mitad, no puede ser en cualquier lado. A veces hay problemas que también te dicen esto, ¿no? ¿Cómo se halla? Se halla restando. Ya no tienes que sumar, sino restar. Restas las dos bases y las divides entre dos. Entonces ya no sería la semisuma de las bases, sino la semirresta de las bases. Por acá está la clasificación, ya que dentro de trapecios vemos dos tipos. Vemos el trapecio isósceles y vemos el trapecio rectángulo. Acá vamos a poner isósceles. ¿Qué era un triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales. Igualmente, en un trapecio isósceles vas a tener dos lados iguales, que son los opuestos, no paralelos. O sea, no va a ser este con este, chicos, ¿no? Ya se dan cuenta por el gráfico que uno es más grande que otro. ¿Cuáles serían los iguales? AB y CD. ¿Y qué se cumple en un trapecio isósceles? Que sus lados opuestos, que están contenidos entre las paralelas, son igualitos. Por ahí alfa y por acá θ. ¿Qué más? También saben qué podríamos hacer. Que alfa más θ, ¿cuánto es? Es 180. Recordemos, esta propiedad viene desde antes, viene desde rectas paralelas. ¿Por qué? Porque BC y AD son paralelas. Si son paralelas, la suma de esos dos ángulos contenidos entre esas rectas es igual a 180. Esto de acá nos puede ayudar bastante. Y en un rectángulo, el trapecio rectángulo, ¿qué se cumple? Que sus dos angulitos opuestos y que no están entre las, bueno, y que están entre las paralelas, forman un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo, un trapecio rectángulo. ¿Qué es lo usual que se hace acá? Trazar la altura, chicos. Acá se traza la altura y ayuda bastante en lo que es el planteo. Eso es algo que podrías hacer, ¿no? Y acá se forma un triángulo, a veces un triángulo, como hemos visto ya antes, un triángulo notable. Ok. Esta parte de triángulos notables la van a aclarar un poquito en trigonometría, en razones trigonométricas, ahí van a ver los triángulos notables que existen. A esta altura ya nosotros conocemos mínimo 5. El de 45, el de 30 y 60, el de 37 y 53, el de 16 y 74, el de 8 y 82. Mínimo tenemos que saber esos. El de 37 medios y 53 medios. Y ahora nos vamos a la parte de paralelogramos para terminar esta clasificación. A ver, retomamos. Hemos hecho trapezoide, ya está, check. Trapecio, también está. Y ahora nos vamos a paralelogramo. ¿Qué son los paralelogramos? Son aquellas figuras geométricas dentro de los cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Acá está un ejemplo, este es un ejemplo general de un paralelogramo, miren. Tenemos dos pares de lados. Acá está. ¿Cuál sería el primer par? AB y CD. Esos dos son paralelos. Entonces voy a ponerle una pequeña señal. Ya está. ¿Qué más? El otro lado opuesto, BC y AD. Otra señal. Ya está. Recordemos, si son lados opuestos, acá vamos a tener bastantes propiedades que usar. Pueden ser de ángulos o pueden ser de rectas también. O sea, de distancia. Si son opuestos, entonces significa que
este angulito de acá puede ser igual al de acá. Pero ese desarrollo ya lo vamos a ver en su clasificación. Empezamos con romboide. ¿Qué es un romboide? Es el paralelogramo propiamente dicho. O sea, es el que todos conocemos. En realidad, cuando tú dices, dibuja un paralelogramo, no es esto de acá. ¿Okay? El paralelogramo toma varias clasificaciones, como te digo, y una de ellas es el romboide. Entonces, cuando te venga en un problema un romboide, relaciónalo con el paralelogramo que ya conocías. Es el paralelogramo propiamente dicho, y no es equilátero ni equiángulo. ¿Qué significa equilátero? Que son iguales sus lados. Ya eso entra en otra definición. ¿Qué es equiángulo? Que son iguales sus ángulos. También, tampoco se cumple eso. ¿Qué es lo que se cumple? Que los lados opuestos son iguales, como puedes ver acá B y B, y como puedes ver acá, A y A. ¿Qué más? Que sus ángulos opuestos también son iguales. Acá, en un romboide, sus ángulos opuestos son iguales. Chequea si no, el alfa y el tita. Estos ángulos opuestos son iguales. Entonces acá vale tita y acá también. Y aquí vale alfa y acá también. Ya está. ¿Qué más pasa en un romboide? Pasa que cuando tú trazas tu diagonal, las diagonales se cortan y forman a su vez dos lados iguales. Este de acá es igual que este y este de acá es igual que este. Las medidas, eso ya depende de cada problema, ¿no? Entonces recordemos, ¿un romboide qué es? Es el paralelogramo que ya conocías, pero está mucho mejor llamarlo romboide, porque este es su nombre real, ¿no? Al que tus lados opuestos son iguales, tus ángulos opuestos son iguales, y al cortarlo formas medidas iguales entre las diagonales. Chicos, hasta ahí vamos a llegar. Lo siguiente que haríamos es rombo. Nos falta el cuadrado y el rectángulo, ¿ok? Hasta aquí llegamos. ¿Alguien tiene alguna